ensayos, ahora realizaré el análisis granulométrico. En primer lugar, sabemos que el análisis granulométrico es un método por el cual determinamos las proporciones relativas de los diferentes tamaños de granos presentes, tomando muestras representativas en los estratos de una calicata. Para este análisis existen diferentes métodos para trabajar, entre los cuales se encuentran el método por vía húmeda y el método por vía seca. El primero de mayor precisión y el segundo con menor demanda de tiempo. Asimismo, cabe indicar que el análisis granulométrico que vamos a realizar se realizará tanto para la calicata número 1 y la calicata número 2. El objetivo principal que persigue este ensayo de laboratorio es el de poder clasificar el suelo según el tamaño de sus partículas por medio de la granulometría. Asimismo, determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura para cada uno de los estratos encontrados. Los equipos y las herramientas que utilizaremos serán los tamices, martillo de goma, una brocha, cucharón, lampa, guantes quirúrgicos, mascarilla, balanza electrónica. A continuación veremos el procedimiento del análisis granulométrico. Continuando con los ensayos, vamos a proceder a explicar límites de Attenberg por mi persona, Aldair Arcaya Vázquez. Los límites de Attenberg definen el rango de humedades en el que determinado suelo tiene un comportamiento plástico. Los más usados corresponden al límite líquido y al límite plástico, de los cuales se obtendrá el límite de plasticidad. Para el ensayo del límite líquido, se efectúa en el laboratorio de acuerdo a la norma ASTM D348. Para dicho ensayo necesitamos los materiales y equipos que son copa de Casagrande, ranurador de metal, mortero de porcelana, taras metálicas y de porcelana, horno eléctrico, balanza electrónica, muestras de suelo y agua. Procedimiento. Primero, se verificará que la altura de la cuchara de Casagrande del límite líquido que se va a utilizar sea igual a 1 centímetro con ayuda del rajador, con el que se calibrará el equipo. Mezclamos aproximadamente de 100 a 200 gramos de la muestra con agua destilada y con la ayuda de una espátula. Lo mezclamos hasta que tome una consistencia uniforme. También se colocará una porción de la muestra mezclada en la copa de Casagrande, siguiendo con ayuda del ranurador hacer un ligero surco dentro de la muestra de 1 centímetro. Se accionará la copa a razón de 2 golpes por segundo, contando el número de golpes necesarios para que la parte inferior del talud de la ranura cierre a 1.20 centímetros. Cuando se ha contenido un valor consistente del número de golpes, comprendido entre 6 y 35 golpes, tomamos 10 gramos de suelo, aproximadamente de la zona próxima a la ranura cerrada, y determinamos su contenido de humedad. Después
Se repite el procedimiento anterior para los demás estratos. Y culminando, graficamos el contenido de humedad y los números de los golpes correspondientes, los primeros como ordenadas y el segundo como abscisas en escala logarítmica. Seguidamente, para el ensayo para la obtención del límite plástico se efectúa en el laboratorio de acuerdo a la norma ASTM D348. Materiales y equipos para dicho ensayo: cápsula, espátula, vidrio áspero de 30 centímetros por 30 centímetros, horno, balanza y taras. Procedimiento. Tomamos 15 gramos de la muestra anterior. Seguidamente, la muestra húmeda sobre una plancha de vidrio con la mano, hasta alcanzar un diámetro de 3 milímetros. Se repite el procedimiento anterior hasta que el cilindro presente señales de desmoronamiento y agrietamiento al alcanzar el diámetro de 3 milímetros. Finalmente, al llegar al límite señalado, se determina el contenido de humedad de una parte del cilindro correspondiente. Una vez realizados los ensayos del límite líquido y límite plástico, obtendremos el índice de plasticidad. Y el índice de plasticidad define la diferencia entre el límite líquido y el límite de plasticidad. También el índice de plasticidad indica la cantidad de humedad al cual el suelo se encuentra en una condición plástica, relacionada con la cantidad de arcilla del suelo. Para obtener el índice de plasticidad, usamos la fórmula del límite líquido menos el límite plástico. Así se obtendrá el índice de plasticidad. Continuando, se mostrará el proceso. Bueno, continuando con el ensayo, pasamos a identificar el tipo de suelo de acuerdo a los resultados obtenidos. Para ello, debemos de realizar este ensayo previamente, el ensayo granulométrico y los límites de consistencia. De acuerdo a ello, procedemos a graficarlos. Como primer punto, tenemos uno de los objetivos, ¿no?, donde indica que de acuerdo a la norma técnica peruana, la E50, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS, ASTM D2487-69, nos permite establecer el tipo de suelo de cada estrato de estudio. Clasificación del suelo. La clasificación de suelo se divide en dos, en suelos gruesos y en suelos finos. En esta parte hablaremos de los suelos gruesos. Nos indica que es un material donde se considera un suelo grueso que se retiene más del 50% en el tamiz número 200. Los suelos gruesos están divididos en dos etapas, que es uno en gravas y otro en arenas. En gravas, si más del 50% del suelo grueso queda retenido en el tamiz número 4, y en arenas, si más del 50% del suelo fino pasa por el tamiz número 4. Suelos finos. El material se considera suelo fino si pasa más del 50% el tamiz número 200, y se clasifica en dos: arcillas y limos. Arcillas, si el índice plástico es mayor que el 7%, y limos, si el índice plástico es menor que el 4%. Bueno, ya que nosotros hemos hecho los ensayos más antes mencionados, que es el análisis granulométrico y el límite de consistencia, una vez obtenido estos dos ensayos, se prosigue a hacer este ensayo, ¿no? Y nosotros hemos optado en sacar nuestras conclusiones
de acuerdo a los ensayos realizados, ¿no? Como primera conclusión podemos decir que el tipo de suelo que se presenta en esta zona de estudio es en el primer estrato de arena mal graduada, con poco o nada de finos. El primer estrato es considerado relleno sanitario debido a que la cantidad de material de construcción en el primer estrato también, de acuerdo a las dos calicatas, el porcentaje retenido en la malla número 200 es mayor al 50%. El porcentaje pasante de la malla número 4 obviamente también es mayor al 50%. El porcentaje pasante de la malla número 200 es mayor al 12% y el índice de plasticidad es cero, ya que no existe índice de plasticidad en todos los estratos de ambas calicatas, o sea, de la calicata 1 y de la calicata 2, se determina rápidamente la clasificación de una arena mal graduada, con poco o nada de finos, por lo que nosotros concluimos que es un suelo de arena limosa, y su simbología según la norma técnica peruana en el gráfico número 4 nos indica que es un SM. Recomendaciones para este tipo de ensayo, ¿no? Realizar un correcto análisis granulométrico debido a que es muy importante al momento de clasificar los suelos. Punto 2. Observar claramente la contextura de los suelos para poder definir los verdaderos estratos que la conforman, a pesar que se presentan características similares. Y como punto 3, tener en cuenta la norma E050 al realizar la presentación simbólica y gráfica del tipo de suelo en el perfil estratigráfico. Prosiguiendo, realizaremos el ensayo de producto modificado según la norma técnica E050, que lo va a explicar mi compañero Max Guaraya Velázquez. Continuando con el ensayo de Proctor modificado, nos hemos basado en la norma técnica peruana E50, que dentro de ello encontramos la norma ASTM de 1557. Como objetivos, determinar la densidad máxima y humedad óptima del suelo, graficar la curva consideradas en abscisas el contenido de humedad y ordenadas de densidad seca. Equipos y herramientas a utilizar: un molde de compactación de 4 pulgadas, un pisón metálico de 5.5 libras, una guía de lámina de forma tubular de 30 centímetros de largo aproximadamente, una balanza con 20 kilogramos de capacidad, una balanza de 200 gramos de capacidad y de 0.01 de aproximación, probetas rodado con capacidad de 500 centímetros cúbicos, recipientes para saturación de la muestra, taras, horno que mantenga una temperatura constante entre los 100 y 110 centígrados, brochas y cucharillas. Como procedimiento, en la última capa, para evitar que la muestra se derrame, se coloca el collarín de manera que se pueda realizar el llenado del molde. Una vez está realizada la compactación de 5 capas, se procede a retirar el collarín y se enrasa a nivel de molde. Luego se pesa el molde más muestra compactada. Finalmente se extrae una muestra del suelo compactado de aproximadamente de 300 gramos para la determinación del porcentaje de humedad. En la última capa, para evitar que la muestra se derrame, se coloca el collarín de manera que se pueda realizar el llenado del molde. Una vez realizada la compactación de las 5 capas, se procede a retirar el collarín y se enrasa a nivel del molde. Luego se pesa el molde más muestra compactada y finalmente se extrae una muestra de suelo compactado de aproximadamente de 300 gramos para la determinación del porcentaje de humedad.
continuación, procediendo con el ensayo de corte directo. Para este ensayo nos hemos basado al Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma técnica 339-171 ASTM de 3080. Como primer punto tenemos para este ensayo el objetivo. De acuerdo a la norma técnica E050, dicho ensayo lo realizaremos según la norma técnica 339-171 ASTM 3080 y ASHTO T236, donde nos permite establecer el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia de corte de una muestra de suelo consolidada y drenada por el método de corte directo. La metodología que utilizamos nosotros para este ensayo puede realizarse sobre todos los tipos de suelos, con muestras inalteradas y remoldeadas. El ensayo consiste en, como primer punto tenemos, colocación de la muestra en el dispositivo de corte, aplicación de una carga normal, disposición de los medios de drenaje y humedecimiento de la muestra, consolidación de la muestra, liberación de los marcos que sostienen la muestra, aplicación de las fuerzas de corte para hacer fallar la muestra. Los equipos que empleamos para el ensayo de corte directo son, uno, el equipo de corte directo, que dentro de ello vamos a mencionar algunas partes que conllevan dicho equipo, ¿no? Uno, que es el panel digital, donde podemos verificar y graduar todo lo que vamos a todos los datos que vamos a obtener de acuerdo a pesos y de acuerdo a la normativa, ¿no? El deformímetro, donde nos va a dar las indicaciones en las agujas, las cuales nosotros lo vamos a anotar en nuestra libreta de apuntes, el anillo de fuerza cortante, la celda de corte y el marco para carga normal, donde vamos a aplicar las cargas de acuerdo al ensayo que vamos a realizar, ¿no? Dentro de los equipos también tenemos los anillos para corte o moldeado de muestra, balanza de precisión que es de 0.01 gramos, la deformación con sensibilidad de 0.001 una pulgada, y todo esto debe ser, deben estar completamente calibrados. Todos los instrumentos a los cuales la balanza, el equipo de corte directo deben estar netamente calibrados, ¿no? Para ello también, dentro de ello también vamos a utilizar lo que es el agua destilada, una espátula, un horno, un cronómetro y recipientes en las cuales vamos a obtener o colocar las muestras, ¿no? La importancia del ensayo de corte directo, como primer punto, es conocer las características del suelo en cuanto a su resistencia y ángulo de fricción, a fin de evitar posibles desplazamientos de suelo, asentamientos diferenciales en los suelos y así poder conocer el comportamiento. La máquina tiene dos pruebas fundamentales a realizar. La simulación de los esfuerzos con la naturaleza se puede dar en un determinado suelo. Ejemplo, uno de los primeros puntos es la fuerza cortante que puede generar el peso propio del talud, y como segundo punto el esfuerzo cortante que puede generar un momento del mismo, y esa simulación es importante para tener datos y así poder tener proyectos confiables, ¿no? Procedimiento. El procedimiento seguido para la realización de este tipo de ensayo es, como primer punto, es tener el peso de la caja de corte, continuamente se le agregó lo que es la arena o el material que se obtiene de la calicata. De ahí se volvió a pesar el sistema de material en ella, se llevó a la máquina de corte directo, se ajustó al sistema en ella, se le aplicó una carga normal a la muestra, se le montaron los respectivos pesos al sistema, o sea, a la máquina, al equipo de corte directo, se graduó hasta que quedara completamente horizontal.
Por último, se tomaron los datos de la máquina que nos ha determinado, ¿no? Bueno. Conclusiones. Se llegó a realizar todos los ensayos según la norma técnica peruana E050. Los ensayos realizados lograron determinar y analizar de manera detallada el estudio del suelo de las dos calicatas. Para concluir los ensayos de laboratorio, podemos decir que fue mucho lo que se aprendió, ya que se aplicaron en laboratorio los conocimientos obtenidos en clase. Esto fue muy provechoso para nosotros quienes somos ingenieros en formación y que sabemos que en un futuro todos estos nuevos conocimientos nos serán de ayuda para algún problema en particular. A pesar de nuestra inexperiencia en este tipo de ensayos, logramos cumplir los objetivos propuestos y determinar unos resultados coherentes y al parecer buenos. Recomendaciones. 1. Realizar el ensayo adecuadamente para no tener alteraciones en los resultados y evitar problemas al momento de realizar los cálculos correspondientes. 2. Llevar un excelente control y calidad para hacer dichos ensayos.